Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una creepypasta. Pero esta es muy mala, muy pero muy mala. La encontré en una lista de reproducción llena de creepypastas antiguas con locuendo, algunas son buenas, pero muchas también son sigosas y repetitivas, y ni siquiera llegan a constituir una historia interesante. Por eso, el día de hoy voy a criticar esta creepy que se llama Todo tiene su fin, y es un episodio perdido o maldito de los Padrinos Mágicos. Sin nada más que decir, comencemos. Hay una cosita que casi se me olvidaba, la creepypasta creo que la escribió el usuario que subió el vídeo, ya se los mostré XD, pero quiero aclarar que aquí solo voy a criticar la historia, no tengo nada contra el creador porque ni lo conozco. Además, tomen en cuenta que es un vídeo de hace más de 10 años, y en ese tiempo aún estaban de moda las creepypastas de episodios perdidos con locuendo, que solían ser el refrito del refrito del refrito del refrito del suicidio de Calamardo. Ahora sí empecemos. Hace unos meses, estaba solo en mi casa, ya que mis padres estaban en una reunión familiar, yo no quise ir debido a que no me llevo muy bien con los miembros de mi familia, como decidí quedarme en mi casa, me puse a jugar primero en mi Play, al poco rato me aburrí, después de esto decidí jugar en mi computadora, pero pasó lo mismo que con la Play, por lo que prendí la televisión, estuve buscando canal tras canal sin encontrar nada interesante, hasta que en uno de estos canales, vi que estaban transmitiendo Los Padrinos Mágicos. Después de ver un rato, apareció un anuncio, este decía hoy a la medianoche se estrenará un nuevo episodio de Los Padrinos Mágicos, me pareció algo raro ya que en ese tiempo no se transmitían muy seguido nuevos episodios, y peor aún en ese horario, pero no le tomé importancia y seguí esperando hasta el capítulo. Llegada la hora, esperé y comenzó, antes de empezar el episodio tenía todas las luces encendidas, pero una vez iniciado estas se apagaron, tampoco le tomé importancia, seguí mirando, el episodio no tenía un nombre, lo que me pareció raro pero no era de importancia, después de la intro, se vio la primera escena, se veía a Timmy y sus padrinos, felices, jugando riendo, entonces se muestra una escena que muestra el pasar de los años donde se ve cómo ellos van pasando sus vidas, con la llegada de Puff y Sparky, con el pasar del tiempo se ve un cambio de actitud de Timmy y luego la pantalla se pone en negro totalmente, y se ve una imagen apareciendo lentamente, ya en esta escena Timmy aparecía ya mayor, se podría decir que él ya se mostraba adolescente, con una edad avanzada, empezando a tener vello facial, este despertaba y se levantaba de la cama y de manera muy violenta comenzó a molestar a sus padrinos para que despertaran, hasta que destruyó la pecera donde estos vivían, Cosmo y Wanda despertaron y molestos le preguntaron a Timmy, ¿qué es lo que quieres? Timmy comenzó a pedir un montón de deseos estúpidos, que claro, fueron concedidos, luego de esto, se veía un cambio de humor en sus padrinos, Wanda se veía apenada y Cosmo molesto entonces él miró a Timmy y gritó, ya basta, no es posible que nos trates así, después de todo lo que hicimos por ti, todos los años de cariño que te dimos para que nos maltrates de esta manera. Timmy molesto se acercó a Cosmo y lo tomó del cuello y le dijo cállate, estás aquí para obedecer y hacer todo lo que yo te pido y exijo, por lo que será mejor que te calles o no vivirás para contarlo. Después de esto Timmy comenzó a golpear salvajemente a Cosmo, Wanda comenzó a llorar, esta había perdido la autoridad y fuerza que tuvo en su momento para dirigir y evitar las estupideces de Cosmo y Timmy, pero eso había pasado, como consecuencia de la golpiza que ella presenciaba, esta comenzó a lamentarse diciendo ¿qué hicimos? Y ella se puso a llorar, Timmy comenzó a insultarla sin razón, esto siguió así por mucho tiempo, se mostraba una escena en la que se veía el pasar de varios meses donde se mostraba como con el pasar del tiempo, Timmy abusaba cada vez más de sus padrinos, los golpeaba todo el tiempo y de manera salvaje, Puff y Sparky no estaban debido que Puff había sido mandado a ayudar a un niño como su padrino, ya que ya había crecido, y Sparky se convirtió en mascota de Jorgen pero este lo perdió en un paseo y nunca más se supo de él, en una escena se mostraba una hoja de papel donde se veía una noticia donde se decía que Sparky fue encontrado muerto, pero nunca se supo nada, después de mucho y finalmente, Jorgen apareció totalmente molesto, miró a Timmy y le dijo, Turner, ¿cómo es posible que maltrates así a tus propios padrinos? Tú no puedes hacer esto, no hay duda alguna, ha llegado el momento, Cosmo y Wanda vendrán conmigo y tú no podrás evitarlo, Timmy comenzó a gritar furioso, ¿por qué? ¿Qué demonios te pasa?
¿Se supone que son míos? Yo en este momento quedé en shock, porque cuando se le entregaron los padrinos a Timmy estos le advirtieron que llegaría un momento en el que ellos tendrían que irse, pero por varias normas que favorecieron a Timmy, se le amplió el tiempo de tener a sus padrinos. Después de esto Jorgen dijo: todo tiene su final, Timmy, y ese final ha llegado. Cosmo y Wanda comenzaron a celebrar que por fin su sufrimiento había terminado, pero Timmy comenzó a cambiar, se lo veía con una mirada psicópata, sus ojos se pusieron rojos y comenzó a reír de una manera muy psicópata. Entonces este dijo: si yo no puedo tenerlos, nadie más podrá. Entonces Timmy corrió hacia Cosmo y Wanda y se puso a masacrarlos de una manera salvaje, tomó un cuchillo de la mesa y comenzó a acribillarlos. La escena se volvió muy realista con la sangre saliendo por todas partes. En este momento quedé en shock. Jorgen trató de detener a Timmy, pero al intentarlo recibió una puñalada en el abdomen. Este cayó al piso adolorido y con su varita fuera del alcance, mientras Timmy seguía masacrando a Cosmo y Wanda. La escena se hacía cada vez más realista. No pude contenerme, comencé a llorar por toda esa masacre que veía. Lo peor eran los gritos de agonía de Cosmo y Wanda, eran insoportables. No podía seguir así, por lo que decidí apagar la televisión, pero traté de apagarla con el botón y no podía, traté de desconectar pero aún así no podía. Llegué a un momento de desesperación en el que fui por un mazo y cuando iba a destrozar la televisión, Timmy había masacrado a Jorgen, y lo había descuartizado. De fondo se veía a Cosmo y Wanda muertos. Luego de esto se vio a Timmy mirando de frente, como si me conociera, fijó su mirada en mí y me dijo: tú, eres el único que pudo presenciar todo esto, nadie más vio esto que tú, te lo aseguro, de hoy en adelante tu vida se convertirá en un infierno, no podrás escapar, no descansaré hasta que finalmente acabe contigo, desde hoy en adelante tus días están contados. Después de esto apareció el cartel que decía: fin ensangrentado, y en letras pequeñas debajo del cartel aparecieron unos números en el que se veían el 666. Después de esto la televisión se apagó y yo comencé a sentir mareos y caí inconsciente al piso. Unos días después desperté en el hospital, a mi lado estaban mis padres, ellos me preguntaban si estaba bien, me preguntaron ¿qué pasó? Yo les conté todo sin olvidar algún detalle, por lo que se pusieron muy pensativos. Después de esto se fueron a hablar con el doctor. Yo logré escuchar todo, en medio de murmullos. Ellos le preguntaron qué había pasado conmigo, por lo que él les respondió que había sufrido un coma, pero no sabían más sobre mi caso. Preguntaron sobre todo lo que les conté y ellos dijeron que también me habían hecho un examen, y dijeron que había enloquecido, por lo que les recomendó internarme en un hospital psiquiatra. Ellos creyeron que eso era lo mejor para mí, me llevaron y cuando me dejaron en la puerta me dijeron: lo sentimos pero es lo mejor para ti, deberás estar aquí, nos informarán sobre tu caso y cuando estés curado volveremos, adiós. Después de esto nunca más volvieron por mí, ahora estoy aquí, solo, sin nadie que me haga compañía. La policía mandó a investigar mi caso y mandaron a alguien para entrevistarme, por lo que ahora estoy aquí hablándote, y solo te pido una cosa, por favor, si ves algún episodio similar al que te conté, o encuentras alguno con características similares, te lo pido por favor, no lo mires, porque si lo haces te arrepentirás. Unos meses después el niño se suicidó en el hospital, se encontraron unas frases y números raros escritos en sangre en la pared de la habitación del hospital donde este estaba internado, y decía: te lo dije, tu vida se volvió en un auténtico infierno, cualquiera que se entere de la historia de este pequeño, le aseguro que no sobrevivirá. Y debajo de esto se vio un número en grande de color rojo sangre, que decía 666, a partir de aquí no se supo de algún caso similar, pero no se tiene nada en conocimiento de las autoridades. Esta entrevista la hizo un detective de la policía especializado en casos como este. Después de esto la vida del detective cambió y nunca más se supo de él. Bueno, empecemos. Lo primero que le veo de defectuoso a esta historia es que al principio al prota no le importa nada. Entiendo que no le dé importancia a que haya un nuevo episodio a la medianoche porque si bien es algo raro, no es paranormal, pero que le importe un nabo que las luces se apagaran cuando empezó el episodio o que este no tuviera nombre, ya es muy extraño y poco creíble. Encima repitió esa wea de no le di importancia 3 veces en cuanto, como en un minuto, es ridículo. Algo bueno, y a la vez malo que le encontré a la creepypasta es como relata el inicio del episodio, es decir, antes de que Timmy empezara a maltratar a sus padrinos mágicos.
Es malo porque lo escribe muy mal, o sea no se entiende bien qué se supone que está pasando en esos primeros minutos, pero a la vez es algo bueno porque de lo que pecan muchas historias es que te relatan el episodio perdido con lujo de detalles, sabiéndose los segundos que transcurren entre cada escena incluso, y eso es muy poco creíble, porque nadie es capaz de acordarse de un episodio con ese nivel de detalle, a no ser que tengas el guión en la mano. Por eso digo que es algo bueno, porque le otorga cierta credibilidad a la historia. Sobre el episodio no tengo mucho que criticar, no porque sea bueno, sino porque es demasiado simple. Se puede resumir en, Timmy es excesivamente violento con sus padrinos y con Jörgen, fin. No tiene nada de interesante, solo es violencia física y verbal porque sí, y eso no da miedo. Además es hiperrealista, algo repetitivo porque lo dicen en todas las creepypastas de episodios perdidos, pero no entiendo cómo puede ser hiperrealista y seguir siendo la misma caricatura a la vez. Tendría que haber dicho que los personajes cambiaron de aspecto a uno más detallado o algo así, porque simplemente decir que la violencia era muy realista, no es suficiente para que uno como oyente se lo pueda imaginar. De las reacciones del prota no voy a hablar mucho porque si era hiperrealista como él dice, es normal que entre en pánico y se ponga a llorar. Ahora obviamente aquí se mete esta paranormaleada pendeja de que la tele seguía encendida aunque hubiese un apagón nacional, pero eso es lo de menos, porque en la realidad de la historia se supone que esas cosas pueden pasar, por algo es ficción. Lo que critico es que no da miedo ni es interesante, a lo sumo es un poco chistoso, porque se supone que todos esos fenómenos paranormales son culpa de un pinche episodio pirata de los Padrinos Mágicos, es que ni siquiera es el alma de algún trabajador fallecido, sino que es el puto dibujo animado de Timmy Turner el que le está arruinando la vida al protagonista. Y encima al final del episodio Timmy le habla directamente al prota, lo que también se ha visto en incontables otras creepys, y de nuevo utiliza un lenguaje exageradamente violento que, nuevamente, no da miedo alguno. Después lo que le pasó al prota, también es bastante repetido eso del hospital psiquiátrico, que no le creyeron y toda esa huevada. Lo chistoso es que el diagnóstico que le hacen los médicos es que había enloquecido, ¿que acaso estamos en el 1714 o qué pedo? Por último hubiera dicho que tenía rasgos de esquizofrenia, pero que diga que lo diagnosticaron con locura ya es como para que ni yo te lo pueda creer. Luego el autor quiso innovar, poniendo que se trataba de una entrevista al prota, que en realidad es un paciente enloquecido. No entiendo la necesidad de ese giro de trama, ¿por qué no establecer desde el principio que se trata de una investigación policial? Y además, ¿por qué van a hacerle una entrevista a este sujeto en particular? Hubiese sido mejor que la entrevista se la haga alguien del personal del hospital, no un detective, porque no pinta nada allí. De ahí el prota muere y deja manchas con el 666, también algo muy poco original, pero hay otro problema, es que poner ese número da a entender que el malo de la historia es el diablo y no Timmy Turner, pero como estas pistas son tan vagas, parece más plausible que sea lo segundo, y eso nos pone difíciles las cosas si nos proponemos tomarnos en serio la creepypasta. Finalmente dice que el detective cambió su vida y no se supo nada más. Bueno, ¿y entonces por qué se menciona ese detalle? Supongo que esa era la intención del autor, dar a entender que al detective también se lo comió el demonio, pero nuevamente es tan vago que parece más que la historia está mal redactada, o que está incompleta. Y bueno, la verdad ya me cansé, ya vimos por qué la historia es mala, y ya cumplí con mi objetivo, que era mostrarles una creepypasta indecente. Quizá para la segunda parte le ponga más humor al asunto, ahora esto es como una prueba XD. Nos vemos en la siguiente, adiós.